Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, bienvenidos a Grandes Historias. Estoy muy feliz de hacer un nuevo video literario y en esta ocasión vamos a hablar de una escritora que un día como hoy cumpliría años. Esta escritora se llama Eudora Welty y vamos a hablar de su primera colección de cuentos, Una cortina de follaje. Primeramente vamos a hablar un poco de la biografía de esta escritora Eudora Welty. Como ya dije, un día como hoy, el 13 de abril, en el año 1909 va a nacer esta escritora Dora Welty en el estado de Mississippi, en Jackson, una de las ciudades del sur de Estados Unidos. Va a ser muy importante porque su obra literaria va a estar muy influenciada por el sur, ¿no? Hay muchos escritores sureños muy importantes como William Faulkner, Carson McCullers, y su obra de Dora Welty va a estar muy influenciada por eso. Ella en los primeros años, cuando va a ser joven, no se va a dedicar a la escritura de inmediato, sino va a ser una fotógrafa. Esta afición va a heredarla de su padre y ella va a ser una fotógrafa de la Gran Depresión en los años 30. Después, en el año 1941, va a escribir su primera colección de cuentos, va a publicarla, y cuando va a publicar esta primera colección va a tener un éxito inmediato, va a tener el reconocimiento no solamente de los lectores, sino también de los otros escritores muy prestigiosos de este momento. Y es verdad que esta primera colección de cuentos va a ser prologada por una escritora también reconocida como es Katherine Anne Porter, pero el reconocimiento va a valer por sus cuentos, ¿no? Por los cuentos tan renovadores, tan complejos que escribió en esta colección. Y como ya dije, va a tener el reconocimiento de otros escritores muy prestigiosos de ese momento, tales como William Faulkner. Incluso William Faulkner le va a mandar una carta hasta su casa en Mississippi a Dora Welty, donde le va a decir: lo estás haciendo muy bien. Y va a ser muy emocionante para esta escritora Dora Welty porque va a es la persona que más admira, la persona que se ha inspirado para escribir sus obras, y le envía una carta diciéndole: lo estás haciendo bien. Es como si alguien ahora, por ejemplo, tú eres un escritor y alguien que admiras y que está vivo te diga: lo estás haciendo bien. Pues es muy emocionante. Imagino la emoción de Dora Welty cuando tuvo la carta en la mano. Se sabe que la colgó en su escritorio donde va a escribir toda su vida, pero imagino sí la emoción. Y como ya dije ya, esta primera colección de cuentos va a ser reconocida por los escritores más reconocidos en ese momento, por los lectores. Va a marcar mucho, le va a posicionar como una de las grandes cuentistas de ese momento del siglo XX. Y precisamente en esta colección de cuentos, Una cortina de follaje, que fue publicada en 1941, los cuentos son muy del sur, muy de diálogo, muy de imaginación, de descripción, de la realidad de la gente que vivía ahí. Así que vas a ver mucho captar eso de la vuelta en sus cuentos. Y como ya dije, vamos a hablar de esa colección de cuentos que fue publicada en 1941. Esta colección de cuentos tiene 17 cuentos muy hermosos, muy poéticos, muy conmovedores. Pero yo voy a hablarles del top 5 de estos cuentos. He seleccionado los mejores cuentos de este top 5. Así que primeramente vamos a hablar del puesto 5. Este cuento se llama Remembranza. Vamos a ver la historia en primera persona de una mujer ya en años que va a recordar que cuando era niña, cómo observaba en la playa, cómo siempre iba a la playa para observar a las personas. Ella tenía una obsesión por la observación porque le decían muchas cosas eso. La observación le decía muchas cosas. Y en una de esas de observar va a recordar su primer amor o el amor que tuvo, ¿no? Pero este amor es solamente por el roce de manos con un niño. Ella se va a sentir muy pero muy angustiada por el niño, de que se le pase algo, de que si no viene al colegio, de que qué está haciendo, qué no está haciendo, si le puede pasar un peligro. Y ella reflexiona mucho sobre eso, y también paralelamente a lo que está viendo en la playa, lo que le desagrada, lo que cierra los ojos. eh, Como ya dije, en los cuentos hay muchas descripciones de la naturaleza, y se puede ver en este cuento también mucho eso, mucho de introspección. Así que es un cuento muy pero muy muy hermoso. En el cuarto lugar estaría el cuento homónimo de esta colección de cuentos, Una cortina de follaje. En este cuento vamos a ver la historia de la señora Larkin, que ha perdido a su esposo, que es una viuda ahora,
y que está obsesionada por su jardín, o sea, trabaja mucho en su jardín y quizás pues muchas personas tomen una pérdida de diferente manera, estando solas, estando en su cuarto encerradas, no haciendo nada, saliendo a comprar, comiendo comida, pero la señora Larkin en este cuento trabaja mucho en el campo, trabaja muchísimo en el campo, está todo el día en el jardín, en su jardín y eh, se, está mucho tiempo en el jardín porque le trae también muchos recuerdos de su esposo muerto, ¿no? Entonces vemos esa relación que hay. Y en una ocasión que está trabajando va a aparecer la lluvia y eso va a ser como que la lluvia va a entrar profundamente en su corazón. Y este cuento es muy bonito, muy complejo. Los cuentos de Edward Welty en esta colección son muy difíciles de resumir, así que estoy haciendo un esfuerzo mucho de que todo sea claro. En el tercer lugar está el cuento Los Vagabundos, que también me gustó muchísimo. Este cuento habla de Tom Harris. Este es una persona que trabaja en un almacén y que siempre está en la carretera de Mississippi, siempre va con su carro. Y una de esas pues ve a dos personas que él piensa que son dos autopistas, unas personas que necesitan viajar. Pero no, son dos vagabundos, ¿no? Y él recién se da cuenta cuando está en el carro, ¿no? Cuando empieza a conversar con ellos, ¿no? Uno tiene una guitarra y el otro pues, también es como que un amigo suyo de él, ¿no? Va a conversar y una de esas cuando va a querer darles un alojamiento en un hotel de un amigo y va a bajarse, pues van a intentar robarle el carro, ¿no? Va a haber como una pelea horrible en el carro, va a haber muerte, va a haber eh, una fiesta, va a haber muchas cosas que él mismo dice en el cuento que esas cosas ya pasaron, ya pasó una fiesta, ya pasó una violencia, ya estuve en este pueblo y es lo mismo cómo las cosas pasan de nuevo, cómo él se siente ya de lo cotidiano, cómo algo tiene que pasar para que una vida como que se sorprenda y todo eso. Y este cuento es un poco largo, pero vale la pena muchísimo, así que se le recomiendo mucho de leer, porque le va a costar muchísimo. En el segundo lugar está el cuento que me gustó muchísimo, uno de los primeros cuentos de esta colección. Este cuento se llama La llave y en este cuento nos va a hablar del matrimonio Morgan. Estos dos son ya dos personas mayores ya, que están en una estación de tren esperando para que subirse. Pero estas dos personas mayores son sordomudos, ¿no? Ellos van a hacer un viaje a las cataratas de Niágara para mejorar su relación, para mejorar en su trabajo. Pero va a aparecer un hombre con una llave, una persona que está parada, un joven pelirrojo que va a estar jugando con la llave. Este joven pelirrojo no tiene la ansia de comunicarse, no tiene como un secreto que guarda en esa ida y venir de la llave. La llave se va a caer y el esposo Morgan, uno de los del matrimonio Morgan, va a cogerlo, ¿no? Esas dos personas se puede dar en las descripciones que la mujer, por ejemplo, es fría, es dura, es tensa. En cambio el hombre es más cohibido, más tímido, hay más paz en su interior, ¿no? Pero los dos tienen en común el ansia de comunicarse, el ansia de la comunicación, de querer transmitir lo que siente, su soledad, sus problemas, todo, ¿no? Lo curioso es que son sordomudos, ¿no? Entonces para comunicarse tienen que hacer señas, mover las manos mucho. Cuando cae la llave, justamente cae la llave cerca de uno de los sordomudos, del señor Morgan, él lo va a tocar y va a hacer como... Va a recordar muchas cosas, va a ser como si la llave hubiera caído del cielo, ¿entienden? Y para él va a ser muy importante encontrar esa llave, ¿no? El joven va a querer pedirle, pero se va a quedar quieto ahí porque va a entender que para el señor Morgan ha sido muy importante encontrar esa llave, ¿no? Todas las personas que están en la estación van a sentir un poco de lástima, van a estar ahí hablando que son sordomudos, pero este joven pelirrojo se va a dar cuenta de los sentimientos del señor Morgan y va a quedarse quieto ahí esperando, viendo lo que va a pasar con este matrimonio Morgan, ¿no? La llave, acá hay mucho simbolismo. ¿Qué significa una llave para las personas, no? Algo que van a abrir las puertas de algo,
Y acá en esta parte hay mucho diálogo pero interior, un diálogo interior entre el señor Morgan y la señora Morgan, ¿no? Quizás un diálogo también entre hermanos, que ellos dos se conocen muy bien. Y vamos a ver cómo la señora Morgan ha trabajado muchísimo para este viaje de las cataratas del Niágara y cómo tiene muchos problemas con su esposo, ¿no? Es un cuento muy pero muy hermoso, que nos habla mucho de los problemas de la comunicación, de las características de los seres humanos, de la forma como nos comunicamos con otras personas, ¿no? Y cómo los sordomudos pueden comunicarse también, ¿no? Y cómo las personas también a veces tenemos ese prejuicio de no conocer, igual criticamos a las personas, ¿no? El ejemplo es de este pelirrojo que igual de todas maneras se quedó quieto observando, y vamos a ver cómo en el final cómo se desarrolla esta historia. El primer lugar, el cuento que más me gustó de esta colección, se llama Muerte de un viajante. Es el 15º relato y es un relato maravilloso, simplemente. Este relato nos va a contar la historia de un hombre ya maduro que se llama Bogman y que trabaja en una zapatería, en una tienda de calzado. Él siempre ha trabajado ya más de 14 años en esa tienda de calzado y siempre para trabajar va de un lado para otro en una carretera cerca de Mississippi. La mayoría de los cuentos están desarrollados en Mississippi. Eh, este, este señor Bogman va, como ya dije, ya siempre va a estar en la monotonía de vivir así, trabajando, eh, yendo de acá para el lado con el auto. Pero una de estas se va a dar cuenta que está haciendo siempre lo mismo y va a tener un accidente. Su carro se va a estrellar, va a caer en un lugar así. No se va a romper ni va a explotar, pero sí va a caer, ¿no? Entonces va a tener que recurrir a un lugar cercano, a una cabaña que está ahí. Y va a pedir la ayuda de una mujer, ¿no? Que él primeramente la ve como una vieja y todo eso, una casa abandonada y todo lo demás, ¿no? Una casa que no es una casa normal, no es una casa abandonada, ¿no? Pero luego se va a dar cuenta que hay un hombre ahí que parece ser como que el hijo o el nieto de esta mujer vieja que le parece al señor Bogman, que se llama Sonny. Sonny va a regresar y va a querer ayudar, le va a ayudar a recoger su carro, ¿no? Pero ya se va a hacer de noche y él va a querer seguir en esa casa. O sea, en el señor Bogman hay una especie de soledad, de amor, de falta de amor. Hay muchas cosas de que le faltan a este señor, se siente muy vacío. Y al encontrar una casa y a dos personas con las cuales comunicarse, pues va a querer estar con ellos, va a querer también vivir con ellos. Pero se va a dar cuenta en la noche que la mujer está embarazada y que no es una mujer vieja, sino una mujer joven que él ha mirado mal seguramente, y que Sonny no es su hijo o es su nieto, nada por el estilo, sino es su esposo. Estas dos personas son muy humildes, trabajan todo el día, el hombre trabaja todo el día, tiene su propio lugar para sembrar, son personas humildes, ¿no? Y aunque se le va a pagar por sacar su carro, pero ellas no van a querer recibir su dinero y se va a sentir muy pero muy ahí en el fuego de la casa, muy pero muy triste. Va a querer desear tener que su hijo de la chica fuera su hijo de él. Este cuento es muy desgarrador, muy conmovedor, muy de diálogo interior, muy de características del personaje de Bogman, muy pero muy marcadas. Él va a ser con recuerdos. Y el final es súper grandioso porque el corazón siempre está presente ahí en este relato. El corazón siempre está palpitando en este relato. Y siempre está ahí presente. Así que este cuento es muy, pero muy, pero muy, pero muy hermoso. Quisiera que todos lo lean porque le va a cambiar mucho la vida, mucho sus pensamientos. Es un cuento donde habla mucho de la soledad, de, de las formas de cómo nos comunicamos, las formas de qué queremos transmitir a las demás personas, de cómo la monotonía de nuestra vida a veces también nos juega una mal pasada, de nuestros deseos, nuestros anhelos. Y la mayoría de estos cuentos hablan del sur, del gótico sur de Estados Unidos. Así que es muy, pero muy, muy complejos, como ya dije, los cuentos de Dora Welty. Para decir nada más, el último cuento se llama Sendero Trillado. Es un cuento que quizás nos da el ejemplo de la obra de los que ha escrito Dora Welty en esos 17 cuentos. Este cuento habla de una mujer llamada Jackson, de apellida Jackson, que ya es anciana ya y que recorre un camino muy, pero muy, pero muy, muy lejos de una muchos kilómetros para llegar al hospital y para saber
para, para saber o recoger las pastillas de su nieto que está enfermo, ¿no? Y quizás nos da a entender este cuento cómo es la obra de Dora Wenty, ¿no? Que no es tan difícil de llegar, no es tan difícil de entender, pero que vale la pena, ¿no? Porque nos va a ayudar muchísimo a entender muchas formas de la vida de la sociedad del sur, ¿no? Y en el camino siempre va a haber, como en el camino de la señora Jackson, tigres, serpientes, hombres que van a querer quizás engañarla, pero ella siempre va a seguir su camino, ¿no? Y es un ejemplo extraordinario de cómo Dora Wenty, a pesar de todo eso, y también como lectores podemos entender la obra de Dora Wenty. Es una gran escritora, se la recomiendo mucho de leer, sus cuentos están en internet, también están en físico, los pueden comprar en libros. No solamente escribió colecciones de cuentos, también escribió novelas, incluso ganó el premio Pulitzer en 1973 por La hija del optimista, una novela muy hermosa que todos deberían leer. Y tiene el conocimiento de todo el mundo, ¿no? Es una gran cuentista del siglo XX. Alice Munro es una gran admiradora de ella. Y pues a mí personalmente me sorprendieron muchísimo estos cuentos, me ayudaron a entender muchas cosas y fue eh, un gran descubrimiento. Así que se les recomiendo mucho a todos de leer esta colección de cuentos. Va a tratar de poner en PDF y espero que les haya gustado este video donde he hablado de Dora Wenty, que un día como hoy cumpliría ya más de 112 años, ya cumpliría, ¿no? Más de 120 años, más de 120 años creo. Y esta colección de cuentos cumpliría 80 años este año, en 2021, porque se publicó en el año 1941. Así que léanlos, son complejos, pero son muy hermosos cuando uno ya los entiende y entiende el mensaje. Así que estoy muy feliz de poder haber llegado a esa escritora. Muchas gracias, espero que tengan una buena semana.